Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Abriendo las Sagradas Escrituras, recuerde que nuestra iglesia está fundamentada en la sagrada palabra del Señor. Todo lo que aquí hacemos, lo que aquí hablamos y vivimos, debe ser la sagrada palabra del Señor. Es la única que transforma nuestra vida, cambia nuestra naturaleza. El hombre no puede cambiar por sí mismo, ni la mujer tampoco. No podemos. El cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Y para que eso ocurra, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. No solamente conocerla, tenemos que obedecerla. No podemos obedecerla si no fuera por el Espíritu Santo que tenemos cuando venimos al Señor. Dios, en su infinita gracia, que no la podemos comprender aquí, sino que de alguna manera sobrenatural, Él dijo a los discípulos: van a recibir el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, pero ustedes lo van a recibir y estará con ustedes y estará en ustedes. ¿Para qué? Para que les enseñe la palabra. ¿Para qué? Para que vivamos la palabra. ¿Para qué? Para darnos un mejor estilo de vida. Una vida sin el gobierno del pecado. Una vida sin tristezas y opresiones, sino una vida, como Jesús dijo: les voy a dar una vida, y una vida en abundancia, donde el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre vaya a ser un fruto de esa persona. Y que la gente diga: oiga, qué cambio en su vida, cuénteme qué hizo para eso, a dónde fue. Y usted diga: le fuimos a Life Church, ahí en la 47 West y la Banger, ahí a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y podamos aprender de la palabra. Queridos hermanos, nadie que se haya acercado a Dios ha sido defraudado. Nadie que haya venido con un corazón sincero ha sido defraudado. Dios ha cambiado nuestra vida. Y para prueba, el que está hablando es un testimonio del poder de Dios. Amén. Del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver la fidelidad, que en la Reina Valera dice fe, pero no es la fe hacia Dios, es la fidelidad, es la traducción correcta. La segunda cosa que vamos a ver hoy es la mansedumbre, y la Reina Valera en la traducción de 60 dice templanza, que significa dominio propio. Es decir, son virtudes que se tienen que manifestar. Son virtudes externas, visibles, se pueden ver, y que son originarias del fruto del Espíritu. Recuerde que cada ser humano tiene dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa, que es la carne, los deseos de la carne, y los deseos del Espíritu. Hay una lucha intensa. Y dice la Sagrada Escritura que el Espíritu nos anhela celosamente. El apóstol Pablo dijo: lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero gracias a Jesucristo que nos ha dado la victoria. Cada ser humano enfrenta esa lucha. Pero sin Cristo fácilmente caemos en los deseos de la carne. Y por eso es importante lo que el apóstol Pablo nos enseña: cómo tener el fruto del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. No solamente para conocerlo, sino para vivirlo. Para con humildad decir al Señor: yo necesito, Señor, este fruto del Espíritu en mi vida, para que podamos tener esa paz y ese gozo. Porque la carne
desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, obras de la carne, inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hasta ahí dejamos la sagrada palabra del Señor ahora. Y le vamos a tener un momento de oración. Amante Señor, es un gran honor, es un privilegio tener tu palabra frente a nosotros. Estudiarla, aprenderla, para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestro espíritu pueda recibirlo, pero también que podamos obedecernos. Solo tú puedes darnos esa capacidad. Y esto solamente tú necesitas un corazón humilde y quebrantado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que podamos agradarte con cada una de nuestras vidas en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Los últimos 3 virtudes del fruto: fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Humanamente fracasamos en cada una de ellas porque somos, como decía mi madre, llamará de Tusa. No sé cómo se puede describir eso en el hebreo, pero éramos como que queremos hacer algo, pero eventualmente cedemos a nuestros deseos, vamos otra vez y perdemos, ¿verdad? Lo que hemos leído en este pasaje confronta lo que es la oscuridad, la condición y el fruto de la carne, lo hemos descrito ahí, y el fruto del Espíritu. Ambos se oponen entre sí. Evidentemente, el vivir bajo la carne va a traer consecuencias. Las consecuencias son muerte, destrucción, tristeza, depresión, angustia. Toda esa parte nos va a dar lo que es vivir en la carne. Y la otra es vivir en el Espíritu. Y es vivir bajo las condiciones del Espíritu Santo. Ambos van a tener consecuencias. Las consecuencias van a ser, dependiendo de lo que nosotros elegimos, entonces vamos a disfrutar las maravillosas bendiciones de Dios, o vamos a caer en la oscuridad y en el problema. Así que para empezar vamos a estudiar hoy la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Bueno, no se trata simplemente de lealtad, sino también tiene que ver
con una constancia en la fe y en la obediencia a Dios. Es un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestra vida como una cualidad estable y duradera. Es decir, fidelidad es una consistencia en lo que hacemos. Si vamos a venir a la vida cristiana, tenemos que ser consistentes en la vida cristiana. No como una cosa que sube y baja, no. Tiene que ser consistente. Ese es un don del Espíritu. La fidelidad es darle prioridad a las cosas divinas. En primer lugar, la fidelidad es un regalo de Dios. No lo podemos lograr por nosotros mismos, es un regalo de Dios. Y se manifiesta en nuestras acciones diarias. Cada vez que nosotros actuamos, sentimos este momento, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones cotidianas van a determinar qué tan fieles somos. ¿Cuál es la fidelidad? La fidelidad es, por ejemplo, la determinación de hacer algo, de hacerlo constantemente, de ser un cristiano no solamente eventual, sino en cada momento de nuestra vida. Primeramente en nuestra casa. Tenemos que hacerlo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa. Tenemos que ser fieles en eso y vivir bajo esa consistencia. Si usted determina, vamos a estar en la iglesia, voy a servir, no es servir un día y después ya no voy a servir, no, es mantenerse en esa consistencia. Eso es fidelidad. ¿Por qué fracasamos? Porque muchas veces al final del año decimos, el otro año yo voy a estudiar esto. Y empezamos. ¿Y qué ocurre después de 2 semanas? Volvemos otra vez al mismo nivel. El otro año yo voy a empezar a ahorrar, hermano mío. Y empezamos. Y después de 2 semanas volvemos otra vez. ¿Por qué? Porque eso es simplemente un esfuerzo humano. Pero cuando le pedimos a Dios, Dios nos va guiando y nos va haciendo. Él siempre nos va a conducir a senderos de bendición, no a donde vamos a fracasar, no donde vamos a sentirnos frustrados, sino que tenemos que ser fieles. La fidelidad se mantiene firme en medio de las pruebas. No son las pruebas las que nos apartan, sino las pruebas nos fortalecen. Esta fidelidad nos une a Cristo también. ¿Cómo logramos nosotros cultivar la fidelidad? En primer lugar, tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios a través de la palabra, a través de las acciones, a través de bendecir a las personas con necesidad, a través de la oración, orar por otras personas. Eso nos va llevando a crecer en nuestra profundidad y en nuestra comunión con Dios. También reconociendo que este es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo sujeto mi voluntad a ti. Es la rendición de nuestra voluntad. Tenemos también que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a los demás, siendo también constantes en la oración, constantes en el estudio de la Biblia. Tenemos que ser constantes en el aprendizaje de la palabra. Que no pase un día sin que no leamos las Sagradas Escrituras. Que no pase un día sin que no tengamos un momento de oración. Que no pase una noche que vayamos a dormir y que nosotros lo hagamos de una manera rutinaria, en vez de decirle, Señor, gracias por este día. Gracias porque mañana tú me has concedido trabajo. Gracias, Señor, porque puedo tener un lugar donde descansar. Gracias por mis padres, gracias por mis amigos, gracias por mi familia. Démosle gracias en la noche, hermano. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Bueno, va a tomar un poco de tiempo, pero es importante hacerlo. En paz me acostaré, dice el Salmo 4, y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Qué lindo, hermano, que nuestros niños puedan vernos de rodillas un momento al pie de nuestra cama y digamos, Señor, gracias por este día, porque me has guardado del tráfico, me has guardado de los accidentes. Señor, estoy aquí en mi casa y no estoy ahí en la sala de emergencias del hospital. Gracias porque hoy, Señor, me diste los clientes que quería en mi trabajo. Gracias por las conexiones que me has dado. Gracias, Señor, porque tuve comida en mi mesa. Gracias, Señor, por esto. No es un día de acción de gracias como se celebra todos los días. ¿Cuánto tiempo le va a tomar esto? Minutos.
que su familia junto a usted, démosle gracias a Dios ahora. Esos tiempos de fidelidad, constancia, van a producir en su tiempo el fruto. Eso es la constancia, la fidelidad. Ser fieles al Señor, ser fieles a su palabra. Número 2, vamos a ver lo que es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, no es la debilidad. La mansedumbre no es ser débil. Tiene una fuerza interior. Su voluntad está bajo el control de Dios. Es la manera como reaccionamos ante una ofensa. Una persona mansa es una persona que controla cómo va a reaccionar ante la adversidad. ¿Cómo vamos a reaccionar? Esto solo depende de la manera en que el Espíritu Santo nos guía. ¿Cómo reaccionaría Jesús ante esta situación? Es una idea muy fuerte, es la capacidad de responder con gentileza, con amabilidad, en medio de una tormenta. Es dejar a un lado la ira. No es la ira la que nos va a gobernar, es mantener la calma. Es decir, esto tiene una solución. Cada problema que usted y yo enfrentamos, hemos aprendido que Dios siempre tiene una manera de sacarnos. Porque Él dijo, ¿habrá algo difícil para mí? Nada es imposible para mí. El testimonio que hoy vimos de nuestra hermana Liz Mary, una joven de 30 años, hermano, que vino y le dijeron, tiene todo su cuerpo invasivo de cáncer. ¿Qué es lo primero que va a suceder? El temor se apodera, la muerte está cerca, la muerte ha puesto sus garras sobre mi cuerpo. Voy a morir, ¿qué voy a hacer con mi pequeña hija? Y pudimos ver que esta mujer, aún sin el pelo, venía con su cubierta de su cabeza. Estuvo en la reunión de mujeres en el Día de la Madre. Estuvo cuando mi hermana vino a testificar que ella salió de 2 cánceres. Estuvo ahí, mi hermana oró por ella. Y ahora, cuando estuvimos en el hospital, ella estaba tan feliz. Una operación, hermano, grandísima. 9 horas con un equipo de médicos. Humanamente era imposible pagar eso. Pero el Dios en el que hemos creído lo paga todo. Ya lo pagó en la cruz, aleluya. Hermano mío, ¿por qué trajimos este testimonio aquí? Para que usted crea, para Dios nada es imposible. No hay nada que Dios no pueda resolver. Hermano mío, hay 2 cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar y Dios no te va a fallar su palabra. Si Él dijo, yo te voy a bendecir, Él lo hará. Si Él te ha traído aquí, no te ha traído aquí para destruirte. No podemos tener temor. ¿Y qué va a pasar con el nuevo gobierno? No, ¿sabe qué? El nombre en que usted ha creído es más grande que este gobierno. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese nombre es sobre todo nombre. Si tú confías en Él, si tú dices, Señor, yo voy a servirte a ti, Dios, hermano, va a hacer lo que tiene que hacer por bendecirte. Lo ha hecho en cada momento de la historia. Dios se ha magnificado. Cuando hay un hijo que cree, cuando hay una mujer que cree, Dios se glorifica. Él no te va a dejar. De cierto no te dejaré. Es lo que Dios ha dicho. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ¿quién es más fuerte? Dios es más fuerte. Se llama Jehová de los ejércitos. Nada lo puede detener. Si Él dijo, yo voy a bendecir a este muchacho, ¿verdad? Aunque sea de Maracucho, o sea de allá de Oaxaca, hermano mío, o sea de Michoacán. ¿Acaso Dios hace una diferencia? O sea, hondureño, salvadoreño, ¿verdad? ¿Sabe qué? Dios dice, yo te voy a bendecir. Te he hecho pasar por momentos difíciles,
pero aún no he terminado contigo. Yo te voy a bendecir. Hermano mío, desde que usted está viniendo aquí, ¿no es cierto? Dios lo ha bendecido. ¿Ah? Dios te ha bendecido. Bendiga la fuente de su trabajo. Bendígalo. Bendiga sus herramientas. Señor, gracias por eso. Hermano, póngale las manos a su carro. Gracias por esto, Señor. ¿Por qué? Porque yo hoy día lo hice, hermano. No teníamos ni para gasolina y ponía a mis hijos, pongámosle mano ahí en el tanque. Y si mis hijos van a venir pronto. ¿Y sabe qué? Pregúntele, ¿cómo es eso que oraban por el tanque de ese carro del Chevrolet Vega? ¿Y cómo es que Dios lo llenaba de gasolina? ¿Cómo? Hermano, no sé cómo. Yo lo único que sé es que Él dice que Él me va a bendecir. Cada día que yo me levanto, digo, las personas que están en mi lado, Señor, si las que cruces en este día yo los voy a bendecir o ellos me van a bendecir. Es lo que yo digo. Yo lo creo, hermano, definitivamente. De manera que podemos ver que hay una manera maravillosa de vivir. La palabra de Dios es tan clara que hay una manera sin Dios y una manera con Dios. Solo hay dos personas en el mundo: los que aman al Señor y los que no obedecen a Dios. Veamos qué dice la carta de Tito. Tito capítulo 3, versículo del 2 al 5. Todavía estoy en la introducción, hermano. Amén. Ese amén está un poco tibio, pero bueno. Yo estoy encendido hoy, hermano. Tito 3, y vamos a leer del versículo 2 al 5, dice: oigan bien, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes y extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó. Aleluya. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu. Esta epístola está diciendo: ustedes lo que éramos antes, pero ahora Dios ha hecho la obra en tu vida, ha visto tu corazón, ha visto tu vida, y Él no es porque tú hayas hecho algo, sino por misericordia. La más grande expresión de la mansedumbre la hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Jesús no nos describió, no dijo yo soy, nunca dijo Él, yo tengo allá en el cielo todos los ángeles, yo tengo todo a mi disposición. Él nunca hizo alarde de todas esas cosas que Él tenía. Él pudo haber nacido en el lugar que Él hubiera querido, pero escogió un lugar sencillo, un pesebre. Él pudo vivir como quiero vivir, sin embargo no tuvo donde reposar su cabeza. Ahora bien, Él describió en un versículo la naturaleza interior de Jesús. Mateo capítulo 11 y versículo 28 hasta el 30. La palabra del Señor dice así. Oigan lo que, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo a usted y a mí. Vengan a mí, vengan a mí, no se alejen, vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, los que están agotados, frustrados, los que se sienten sin un propósito en la vida. Vengan a mí y yo los haré descansar.
Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Oiga lo que dijo, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi ligera mi carga. Fíjense qué interesante, ¿no? Se comparó en ese tiempo hablando del yugo de un buey que era manso. Yo me acuerdo cuando íbamos al rancho de un tío de mi esposa, y él llamaba las vacas y los bueyes con una palabra, y eran humildes, y decía, este es humilde, o un caballo humilde. Un caballo humilde era un caballo manso, que lo podía subir hasta un niño, ¿verdad? Pero también habían caballos que se llaman, que eran salvajes, que relinchan. Pero aquel caballo manso era el caballo que se podía hasta subir a un niño ahí. ¿Por qué? Porque así Jesús se comparó con esto, fíjense. Aprended de mí que soy manso y humilde, llevad mi yugo sobre. Es decir, tienes que aprender de mí. Qué maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. También el ser manso nos permite que reaccionemos de una manera muy importante con los demás. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Mire qué maravilloso lo que aquí dice. Por tanto, como escogido de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Qué bendición más grande. La mansedumbre tiene que ver con el corazón humilde de saber perdonar al otro. Hermano amado, la naturaleza lucha intensamente. Dentro de nosotros hay una parte que dice, no, me la tiene que pagar. El enojo, la ira, la venganza, el deseo de venganza nos produce amargura. Pero por el otro lado, Dios dice, tienes que perdonarlo. Y esa actitud te va a sanar el alma. Va a tratar sobre ti la bendición. Yo les he compartido a ustedes, allá en Culiacán, yo tuve la oportunidad de ir a un ranchito y había una mujer que estaba muriendo de cáncer. Y era la primera vez que yo la veía a ella. Y en ese pueblo, en Culiacán, hermano, no recuerdo cómo llegar otra vez, porque era en medio de la noche, en medio de un rancho. Y me acuerdo que cuando yo iba a orar por esta persona, Dios me dijo claramente, ese cáncer es producto de que ella no ha perdonado a su hermana por 20 años. Imagínense. Y el final fue feliz, porque cuando esta hermana vino y se perdonaron, la gloria de Dios cayó sobre ellos. Y hermano, fue un gran testimonio en esa comunidad. La mujer fue sanada de cáncer, estaban ya agonizando, solo balbuceaba ya, pero Dios la sanó. Ese cáncer había sido producido por una raíz de amargura en su alma, porque no había podido perdonar. De manera que la mansedumbre nos lleva a poder perdonar la ofensa, porque el más bendecido en el perdón es la persona que da perdón. No importa si el otro lo recibe o no, pero cuando tú perdonas, en ese momento tú estás siendo sanado internamente de esa herida. Y es ahí la importancia. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo perdonó hasta el mismo Judas, pues. Cuando vino Judas de nuevo le dijo, amigo. Y le dio un beso, amigo le dijo. ¿Cómo le dijo amigo? Porque Jesús no tenía ese corazón que podía permitir la ofensa. ¿Qué dijo el Señor? Cuando te maldigan, bendícelos. ¿Ah?
Cuando te maldigan, bendícelo. ¿Cómo vencemos el mal? ¿Cómo vencemos el mal? Haciendo el bien. Cuando tú haces el bien, tú eres sanado internamente. Tu alma recibe bendición. Pero te cuesta hacerlo, porque has desarrollado la naturaleza de la carne. Y la carne te impide y te doblega y te humilla hasta el punto en que te dice, esto es lo que tienes que hacer. No, la palabra de Dios nos muestra un camino mejor, el camino del perdón. Perdónalo, perdónalo. Entonces, tú sacas eso de adentro, esa semilla de veneno sale de ti y queda sano en tu corazón. Y empiezas a disfrutar mejor las condiciones de esta vida. Oiga, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Miren lo que sigue: compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Bendícelo. ¿Pero cómo voy a bendecirlo? Bendícelo, es lo que Dios dice. Y esto es la manera como se cultiva la mansedumbre, es a través del poder del Espíritu Santo, meditando en la palabra de Dios, poniendo en práctica la oración, perdonando, y también tenemos que practicar la paciencia, poco a poco, hermano, paso a paso. No se sube una colina de una sola vez. Todo comienza con un paso a la vez. Y finalmente, hermano, vamos a hablar de la templanza. Templanza que se describe también como dominio propio. Aquí, hermano, todos, incluyendo el que habla, a veces tenemos grandes problemas, y por eso tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Dominio propio. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción. Es decir, que el dominio propio va más allá de simplemente controlar nuestros impulsos. Es la capacidad de gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, alineándolos a la voluntad de Dios. Es una virtud que nos permite vivir en paz, armonía con nosotros mismos y con los demás. Cuando controlamos nuestros pensamientos en medio de las circunstancias que se oponen a la voluntad de Dios, entonces, reconociendo de que dentro de nuestro ser hay dos fuerzas, como hemos dicho, los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y que ambos se oponen entre sí, es necesario que pensemos en elegir qué decisión vamos a tomar. ¿Nos sujetamos a los deseos de la carne o nos sujetamos a los deseos del espíritu? Y el Espíritu Santo es el que está más interesado en llevarnos hacia esa bendición. Mire, hermano, la consecuencia de obedecer los deseos de la carne nos van a conducir a la muerte y van a sujetar nuestros deseos, hermano, a la condición de muerte. Pero cuando los sujetamos al Espíritu, entonces nos va a llevar a la vida y a la paz. Estas son decisiones que tenemos que tomar cada día de nuestra existencia. Continuemos con Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Mire lo que la palabra de Dios dice. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Cuando lo dijeron lo dijo Salomón, una ciudad tenía una muralla para defenderse de los ataques del enemigo, pero la comparó como una ciudad cuya muralla es derribada. Así es un hombre cuyo espíritu no tiene freno. Es como un carro sin freno.
no tiene ningún control, no tiene control de sí mismo y es vulnerable al ataque del enemigo. ¿Cuántas personas por un momento de ira no están en la cárcel? ¿Cuántas personas han muerto por un momentito de ira? Un momentito de ira. Un momentito en el cual un vehículo se le pasó por encima y le pitó. Le sonó el claxon ahí. Y eso provocó una contienda. Y al final hasta una cuestión que cayó en desgracia. ¿Cuántas personas han perdido el trabajo por un momento de ira? Han perdido negocios por un momento de ira. Han perdido matrimonios por un momento de ira. En la ira no opera la bondad de Dios. Es un hombre sin freno. No tiene dominio propio. No sabe cómo controlarse. Ve las condiciones y deja que la carne tome lugar. En vez de que el Espíritu le dice, no, hay otra manera de solucionarlo. Hay otra forma. Si Él te ofendió, yo voy a tratar este asunto. Jesús dijo, mía es la venganza. Yo voy a pagar. Déjalo en las manos del Señor. Él es un buen Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mire lo que dice. Proverbios 16, 32. Dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. ¿Qué comparaciones? Es más fuerte, fíjese, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Qué hermoso cuando, hermano, podemos mantener la armonía en el hogar. ¿Cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántas relaciones se han destruido en el hogar? Por un momento, una discusión que empezó pequeñita, fue creciendo hasta que ya fue incontrolable. Llegaron a las palabras, a la ofensa, al daño, palabras que después, hermano, dañaron el corazón de un hijo, dañaron la familia, el matrimonio se rompió por una cosita que pudo haberse solucionado. Recuerde que para que dos boxeadores peleen, tienen que haber dos. Para que haya una pelea, tiene que haber dos. Esta es la idea. No podemos, hermanos, vivir en el hogar, en la contienda y en el pleito cotidiano. No. En vez de eso, invirtamos ese tiempo en la bendición. Es dominio propio. El dominio propio, hermano mío, se aprende a través de la lectura de la palabra, del dominio del Espíritu Santo. Nos libera también de la esclavitud del pecado. Al ejercer dominio propio, nos liberamos de la esclavitud de nuestros deseos carnales y podemos vivir en la libertad que solo viene del Espíritu. Nos permite experimentar paz interior. Cuando ejercemos dominio propio, experimentamos una mejor paz interior y una sensación de bienestar. La sonrisa vuelve a tus labios. Qué lindo, hermano, una persona que está siempre sonriendo, ¿verdad? Y siempre tiene algo, siempre tiene gracia. Y qué bonito, a uno le gusta pasar tiempo con este tipo de personas. Qué maravilloso es, hermano, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo podemos cultivar el dominio propio? En primer lugar, tiene que saber de dónde viene. Es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo da por medida. Es decir, si usted le busca con un corazón sencillo, el Espíritu Santo se lo va a dar. Meditando en la palabra del Señor, poniendo en práctica la oración. Hermano, rodéese de personas que estén en el mismo sentido. Que busquemos la oración, que nos den buenos consejos. Rodéese de buenas personas, no de aquel que te motiva, que te incita a la violencia. También tenemos que ser agradecidos con Dios. Para concluir, hermano, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo está enseñando esta verdad ahí. Filipenses 4, 6. Oiga lo que dice. En cuanto a lo demás, hermanos, le está diciendo a la iglesia,
En cuanto a lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Piensen en esto. Deja que tu mente no sea un taller del enemigo, sino que tu mente sea un lugar donde el Espíritu Santo siga formando la mente de Cristo en tu vida. Y empieza a cambiar. A partir de hoy, toma la determinación de buscar más de la palabra de Dios y de conocer más del Espíritu Santo. La pregunta es ahora, ¿quién gobierna tus emociones? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Los deseos de la carne que me llevan a las cosas malas o el deseo del Espíritu? Si yo reconozco esta necesidad, tengo que saber ir a la fuente, buscar en la palabra, saber que la palabra tiene la respuesta. Momentos de oración, momentos de la palabra, esto va a ir alimentándome el Espíritu. Alguien dijo una vez, hay dos leones adentro de nosotros. ¿Quién de los dos en una batalla va a ganar? Y alguien dijo, al que tú alimentes más. Si hay un león bueno y hay un león malo, ¿quién va a ganar? Aquel que tú alimentas más. ¿Cómo alimentas al león? El león malo se va a alimentar de las cosas malas. Pero si tú alimentas lo bueno va a superar. La luz va a vencer las tinieblas. Y nuestra vida va a hacer disfrutarla, hermano. Mire, puedes tener un aguacatito ahí en la mesa, pero te lo comes con tanta alegría y gozo. Pero puedes tener un gran banquete con un corazón dañado, con una mente perversa. ¿Qué va a suceder? No vas a disfrutar nada. Disfruta lo que Dios te ha dado. Disfrútalo, lo poco, lo mucho, lo que Dios te ha dado. Disfrútalo. Porque Dios se glorifica no solo en las cosas grandes, también en las cosas pequeñas. Dios se glorifica ahí también. Así que la pregunta es, ¿cuáles son los deseos que te controlan? ¿Qué es lo que más domina tu mente? ¿Qué es lo que más te inclinas a hacer? Dominio propio, hermano. Tenemos que cuidar nuestra salud también. ¿Cómo va a tener una buena salud si estamos alimentando nuestro cuerpo con cosas que nos dañan? Por ejemplo, hermano, pues sabe lo dañino que es la Coca-Cola, los jugos esos endulzantes, hermano, el azúcar. Va a traer diabetes, va a traer problemas a tu cuerpo. Dominio propio, hermano, tienes que saber qué hacer. ¿Por qué? Y hemos aprendido. Yo tuve una temporada donde, hermano, la glucosa se me fue arriba. Y el doctor me dijo, oiga, esto va mal. Esto va muy mal. O cambia su dieta o usted va a tener un grave problema. ¿Y qué hice yo? Hermano, tengo que tomarlo en serio. Yo me tomo un cafecito sin azúcar. Una Coca-Cola es lo más lejos de mí para mí, hermano. ¿Por qué? Porque yo sé el daño que hace en mi vida. La comida de los embutidos es dañino también. Pero lo hacemos. No tenemos dominio propio. Dominio propio, hermano. Esto es algo importante. Dominio propio es, me voy a levantar temprano y voy a tomar tiempo para adorar a Dios. Voy a buscar la palabra. Tomar tiempo. Tome tiempo, hermano. ¿Verdad? Sea consistente con su vida. Y usted verá que Dios será agradado, será bendecido.
Hermano, piense por un momento. Este es como un examen de radiografía, como un espejo a su vida. Yo dije, Dios está tratando conmigo. El doctor me dijo, no coma pan blanco, le va a hacer daño. Pero a veces, hermano, la tentación, el pancito dulce ahí, ¿verdad? Aunque sea una mordidita, no lo haga, ¿verdad? Pero es cosas que a veces, hermano, estamos tan acostumbrados. Necesitamos cambiar. ¿Amén? Muy bien. La fidelidad es ser constantes. Si somos cristianos y a Dios le agrada que vengamos a la iglesia temprano, tenemos que venir a la iglesia. No cuando queremos, no cuando tengamos tiempo, no cuando me dé la gana. No, tengamos que recibir la palabra del Señor. ¿Ya? No voy a servir cuando a mí me dé la gana. No, voy a servir porque es un honor para mí, ¿verdad? Fidelidad, mansedumbre, ser manso, hermano. ¿Cómo reacciono ante las circunstancias? ¿Verdad? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo honro a Dios en esto? ¿Es Dios glorificado en esto? En medio de esta enfermedad, ¿es algo bueno? Bueno, no, pero Dios puede cambiarla. Cantamos hoy, Él puede cambiar cenizas en alegría. Él puede cambiar tumbas en jardines. Dios puede hacerlo. El testimonio que hemos oído, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pero ¿qué tiene que hacer? Confiemos en Él. Seamos, hermanos, sencillos de corazón. No reaccionemos. Es algo que Dios está tratando con cada uno de nosotros, porque hemos sido formados bajo ese molde. Pero tenemos que cambiar nuestro corazón. Y número 3, dominio propio. Dominio propio. Hermano, no nos dejemos llevar por las circunstancias. No nos dejemos llevar por la carne. Seamos, hermano, de un solo pensamiento. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y cuando entonces vamos a permitir que el fruto del Espíritu Santo empiece a mostrar una obra maravillosa en nosotros. Amén. Señor, el deseo de tu corazón es que vivamos en paz, en gozo, en alegría, en comunión con unos con los otros, así como contigo. Que crezcamos en tu gracia, Señor. Que podamos vivir en la plenitud de lo que tú nos has establecido, en el propósito divino, para que podamos ser de bendición. Tú no nos llevaste a ese hogar para estar en contienda. Tú nos llevaste a ese hogar para que podamos vivir en paz, en armonía, en gozo y alegría. Es el lugar donde tú provees. Es el lugar donde tú reprendes al devorador. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el sagrado nombre de Cristo nuestro Señor. Y que la paz del Señor sobreabunde en ellos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.